José, un placer enorme estar aquí. Quiero compartir con todos ustedes 30 segundos de lo que pasó hoy, que fueron 8 minutos tuyos. 7 minutos 50 segundos. Bueno, matemáticos. No, porque es algo que yo lo cuido, yo cuido mucho eso y te lo voy a contar porque vos fíjate esto, te voy a pasar un par de datos y vas a ver por qué es importante. Desde inicio del siglo XX hasta hoy, con la metodología de Ana María Cerro y Osvaldo Meloni, Argentina tuvo 20 crisis. De esas 20 crisis, 18 tienen un origen fiscal. Es decir, que tenemos un problema de gastar más de lo que nos ingresa, y no porque cobremos poco. ¿Y eso qué significa? ¿Quién es el que vota el presupuesto? ¿Quién es la Cámara, digamos, donde se vota? No taxation without representation. Digo, ¿por qué sale de la Cámara de Diputados? Justamente porque son los representantes del pueblo. Y si vos mirás los discursos, sistemáticamente, adivina qué violan. ¿Qué violan? La cantidad de tiempo que le dan para el discurso. ¿Cómo querés que ese conjunto de impresentables después, digamos, haga un presupuesto que cumpla con la restricción del presupuesto? Si la violan siempre. 30 segundos de Javier Milei en el Congreso para debatir lo que viene y para debatir también algunos números tengo para compartirte con vos de encuestas, de lo que está pasando, pero miremos antes estos 30 segundos. Aumentan los impuestos, por eso la recaudación crece cerca de un 80%, es decir, más inmoralidad, más impuestos, más violencia, más robo, pero todo contra el sector privado, porque la joda de la política sigue. Dado esto, quiero concentrarme ahora en la inconsistencia técnica más grosera que tiene este presupuesto. Ese supuesto de una inflación del 60%. ¿Dónde viven? Es decir, la inflación en Argentina vive continuamente acelerándose. La frase ¿dónde viven? ¿Quiénes? Los políticos. Ellos viven en una realidad paralela. Literalmente viven en una realidad paralela. Es un ejercicio de ombliguismo verdaderamente increíble. Porque no solo por el disparate que implica el supuesto de la inflación del 60%. Pensá que el presupuesto anterior asumía 33%. Y uno de los elementos por los cuales yo dije que eso era inalcanzable y que debatí y discutí con todos los economistas, digamos, que andan dando vueltas diciéndole que estaban equivocados, era esa hipótesis de que vos podías coordinar la economía a una tasa, en ese momento, de 33% o de 40%. Eso es una estupidez. Es una estupidez. Porque para vos hacer eso, vos tendrías que asumir que el dinero es neutral, superneutral, o sea, todo un conjunto de supuestos que no se cumple ninguno. Es decir, cuando vos inyectás dinero en la economía, sacás dinero, aun cuando dejes contarte la cantidad de dinero, una de las cosas que pasa, siempre el Banco Central hace daño. Y en ese contexto cambian los precios relativos, afectan, digamos, a la distribución del ingreso, afecta el ahorro, afecta la inversión, modifica la tasa, altera la estructura de capital. Entonces es un desastre de novela. Es decir que eso se llama efectos derrame. Entonces, para que la inflación no sea un problema, no tiene que generar efecto derrame. Entonces, si vos generás eso, entonces te da lo mismo que la inflación sea 100, 70, 50, 30. La verdad es, che, en lugar de que sea 30, porque en lugar de que sea 30, no la hacemos cero. Acá lo mismo, en lugar de que sea 60, ¿por qué no la hacemos cero? Y el problema es que además, no solo que hay efectos derrame, sino que tenés un problema con la demanda de dinero. La demanda de dinero en Argentina es altamente inestable, por lo tanto, es absolutamente ficticio tratar de hacer un ejercicio de esas características porque termina mal, literalmente termina mal. Es más, Argentina, si reconocemos la naturaleza monetaria de la inflación, es decir, esta frase de Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque sube la oferta, porque cae la demanda, o pasan las dos cosas a la vez. Te pongo un punto. Kicillof dice que no es monetario. Kicillof no sabe sumar con un abaco, no puede dibujar un cero ni con un vaso, dale. Digo, hablemos de alguien serio, alguien que, digo, un economista razonable. ¿El gobernador ¿no? de la provincia no te parece serio? Pero si quieren lo pueden nombrar emperador del universo y va a seguir siendo un imbécil igual. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Ese exceso de oferta de dinero, ya sea porque te subió la oferta, porque te cayó la demanda, porque te pasó las dos cosas, que es lo que te pasa en Argentina. Es
Eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga y por ende todos los precios suben. Eso es el problema inflacionario. Ahora, fíjate esto, porque esto es más grave todavía. Que Argentina, digo, o sea, ahora voy a tirar una bomba, por decirlo de alguna manera. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si la inflación entonces es siempre en todo lugar un fenómeno monetario y, por ejemplo, tiene un rezago de 24 meses, entre 18 y 24 meses, quiere decir que vos tenés un problema con la emisión pasada. Porque Argentina financió 11 puntos del PBI con emisión monetaria. Es decir, te emitió 2 bases monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés una pelota de inflación que no la puede parar porque ya la emitiste. PBI, el conjunto de riqueza que genera el país en un año. Bueno, base monetaria. La base monetaria oscila entre 5 o 6 puntos del PBI, vos emitiste 11, listo, dale. Tenés un problema enorme, o sea, vas a tener mucha inflación, vas a tener mucha, porque ya emitiste un montón. O sea, no es que digo el problema que lo arreglás ahora, no. O sea, ese problema va a persistir, aun cuando vos dejaras de emitir hoy, vas a seguir teniendo este problema. Hay otro problema más que tiene que ver con la emisión presente. Es decir, la financiación del déficit fiscal. O aventuras locas como la del dólar soja que te expandió la base 25%. O sea, delirios. Todo eso decís acelera. Y eso es, por ejemplo, esa es emisión presente. ¿Sí? O, por ejemplo, el presupuesto asume que el 75% del financiamiento del déficit, que es una base 1,2 base monetaria, asume que el 75% lo financias en el mercado doméstico. Pero entonces ahora nos vamos a encontrar ahora con el problema de la inflación futura. O sea, ¿hay lugar en el mercado doméstico para meter esa deuda? Y ¿sabes qué, José? Yo tengo mi duda que tenga lugar para eso. Porque la verdad que el mercado del EVAX, por ejemplo, del ERIX se ve recontrasaturado. Vos hoy tenés la friolera del equivalente de 2 bases monetarias en el ERIX. Y además... Que eran para eliminarlas y subir las jubilaciones. Bueno, digo, sí, esa... No te traigo lo que pasó, sí, lo que se dijo, un disparate, digamos. o sea, bueno, eso es el problema que tiene Alberto de tener gente analfabeta al lado, o sea, o dejarse guiar por un asesor político, digamos, radical K, ¿viste? Que dice estupidez y él se la repitió y se prendió fuego. Pero al margen de eso, si la tasa efectiva que está pagando es del 100%, es un poquito más. Quiere decir que, pensalo así, vos tenés una unidad de base y 2 unidades del ELIC. Si la tasa es 100%, a lo largo del año, ese 2 lo llevas ¿a cuánto? A 4. Sin que metas nada. Sin que metas nada lo llevas a 4. Es decir, vos no vas a poder mantener todo ese nivel de emisión, digamos, encapsulado adentro del balance del Banco Central, adentro de las LELIC. Entonces, tarde o temprano lo vas a emitir. Quiere decir que si vos solamente renovaras la mitad, la cantidad de dinero de 1 se te va a 3. Y eso te va a llevar la inflación a 200%. Y además, ¿eso en qué periodo, Javier, para entender? No, porque eso en realidad depende de que se te caiga la demanda de dinero. Los elementos que, digamos, te desatan una crisis tienen que ver con la demanda de dinero. A ver, si yo miro la macro de Argentina hoy Argentina está frente a lo que va a ser la peor crisis económica de toda su historia. Va a ser la peor, pero no hay duda que va a ser la peor. ¿Por qué? Porque tengo indicadores sociales que son mucho peores que los que yo tenía en el 2001. Los niveles de pobreza, indigencia. Niveles de pobreza, indigencia, el desempleo bien medido. Porque vos cuando corregís por planes, cuando vos corregís por empleados públicos, bueno, te vas a una tasa de desempleo verdadera del 27%. Esa es la verdadera tasa de desempleo argentina. Ahora, no solo eso. Cuando vos mirás, por ejemplo, los indicadores monetarios muestran un desequilibrio, ¿sí? el sobrante monetario, que es el doble del que vos tenías previo al Rodrigazo. Tenés un problema grave. ¿Pero se puede producir un Rodrigazo? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, el primer disparo va a ser como un Rodrigazo. ¿El Rodrigazo qué fue? Fue una situación donde vos venías con una tasa de inflación del 30% y saltó al 180%, o sea, se te multiplicó por 6. Y, además, tenías los pobres en 5%, te saltó a 25. Multiplicaste por 5. Fíjate lo que sería hoy hacer eso. Si la inflación te viene viajando al 6, multiplicás por 6, te vas a 600. Y lo más interesante es que en ese contexto vos no te vas a quedar con más peso, te vas a quedar con menos. Con lo cual, entrás en una dinámica muy parecida a la hiper. ¿Y hay combustible para la hiper? Claro que hay combustible para la hiper. Cuando vos tomás la relación pasivos remunerados del central, LELIX, contra la base monetaria,
hoy estamos en niveles similares a lo que había en el cuarto trimestre de 1988, es decir, la previa a la hiperinflación. ¿Y hay manera de resolver esto sin dolor? Este gobierno no puede hacerlo sin dolor. No tiene chances. Porque, a ver, vos para arreglar esto, digo, porque aparte, ¿cuál es el otro elemento? Tenés un déficit fiscal monstruoso. El presupuesto, contale a la gente algunas particularidades. Yo te llevo, por ejemplo, tema camioneros. ¿Qué va a pasar pero con... a mí me parece, digo, que es mucho más grave ya el problema macro del presupuesto. ¿Cuál es? A ver, asume una inflación del 60%. El gasto público crece 70%, o sea que crece en términos reales, crece por encima de la inflación. Una inflación no real. Ahora, si querés, podemos discutir eso. Ya sabemos que el número es, digo, es muy aventurero, es muy osado. Pero vamos, digo, o sea, yo creo que no lo van a lograr. Pero, al margen de eso, ¿cuál es el problema? Que crece 70% en un contexto donde te están metiendo un ajustazo al sector privado, porque le están bajando ¿qué? Los subsidios al sector privado. Es decir, te están metiendo un ajustazo en la energía. Por lo tanto, es decir, te están ajustando para que ellos crezcan más que proporcionalmente. O sea, con lo cual la joda de la política está reventando, por decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo es que el déficit fiscal cae? Cae porque la recaudación crece al 78%, o sea, además es impuestazo. Es decir, le están haciendo la doble Nelson al sector privado, le cobran más impuestos y le quitan transferencias. Es una joda total, esto es descarado, es una agresión, es violento, tío, es un nivel de violencia y te tenés que bancar que algunos caraduras de los que están ahí inmorales, impresentables, diciendo, no, bueno, acá no hay ajuste. Claro, en la política no hay ajuste, ahora el sector privado los vas a hacer torta. Por eso anticipaste que vas a votar en contra. Absolutamente, dije que voy a votar en contra por 3 elementos. Uno de cuestiones morales, otra por cuestiones técnicas, digo, la inflación es el más grosero, y otra porque ellos confiesan abiertamente que esto es un dibujo. Cuando el señor Carlos Heller comienza su presentación, dice, bueno, ustedes tienen que entender que esto es un presupuesto, que son algunos supuestos, y empieza a dejar en claro que los números están dibujados, te lo dice en la cara, arranca su discurso diciendo que los números son un dibujo. Es decir, te está diciendo que no cree en eso. Pero además te falta el respeto, Yo voy a contar 2 cosas, porque una es grave y otra es gravísima. La grave es cuando empieza a ufanarse del nivel de PBI. Es decir, él se ufana, ¿por qué? Porque hoy tenemos el PBI más alto de la serie del EMAE. Sí, ¿por qué, digamos, tenemos el PBI? Está 1% arriba del que teníamos en el 2011. ¿Me comprendés? Lo que me está diciendo es que la tasa de crecimiento es del 0,1%, cuando la población crece al 1,3%. Cuando yo, para que no tener desempleo, digo, necesito que crezca en la economía por lo menos 3%, pero, digo, me está tomando el pelo, me está cargando, es irritante. Y además, a vos lo que te importa es el PBI per cápita. Y hoy el PBI per cápita está 13% abajo del que tenías en el 2011. Y además, se ufana de, digo, esto no es crecimiento, esto es rebote. Y no solo que es rebote, además Argentina ya acumula 3 trimestres desacelerándose y con el desestacionalizado negativo, es decir, que 3 meses más y vamos a una recesión. Y cuando vos miras la ditela, te dice que hay un 80% de probabilidad de entrar en recesión. Pero déjame que meta el remate de lo más obsceno, de lo que más irrita de todo esto. Al margen de la cuestión moral. En un momento te habla del multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano, ¿sabes por qué se dejó de usar en la academia? ¿Por qué? Porque viola la restricción de presupuesto. ¿Y qué estábamos votando? El presupuesto. ¿Me entendés que es un oxímoron? Bueno, voy a volver a vos en minutos nada más. Pero vamos a... Gracias a ustedes, buenas noches. Voy a saludar a mis compañeros. Paz Rodríguez Niel, buenas noches. ¿Con qué venimos hoy? Buenas noches. Vamos a hablar de este proyecto para que todo el Poder Judicial, los poderes judiciales, pagan ganancias. Te voy a explicar por qué este proyecto tiene pocas probabilidades de convertirse en algo real y, sin embargo, por qué es tan útil para el oficialismo en este momento. Fran Juven, buenas noches. ¿Con qué viene usted? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, vamos a hablar de Lula, Bolsonaro, la elección que viene el próximo domingo, que parece muy alejada de la Argentina, pero es un espejo que adelanta
para Cristina Kirchner, que encuentran en esa historia un posible futuro en 2023. Y te vamos a contar obviamente cómo llegan esos paralelismos económicos entre la Argentina y lo que es hoy Brasil, ¿no? Javier, voy a abrir el informe de Alfredo Sainz, y me interesa particularmente que lo mires y lo analices, porque te voy a repreguntar sobre este informe. Alfredo, arranquemos con tu informe. Buenas noches. Sí, buenas noches. Vamos a hablar un poco de los impuestos, más allá de lo que contaba Contanos. Paz, del impuesto a las ganancias para los jueces. Hay otros impuestos que se están colando en el presupuesto que tuvieron mucho menos prensa. Vamos a citar 3 impuestos que van a subir, que van a afectar a muchísimos argentinos. Arranquemos con el presupuesto, que viene con sorpresas. Sí, es un presupuesto con sorpresas y no de las buenas. Una es la tasa para volar. Es un impuesto que se conoció en las últimas horas. Una tasa en principio de 250 pesos va a alcanzar para cualquier vuelo internacional o de cabotaje, para una tasa de seguridad aeroportuaria. Un viejo impuesto que se pagaba hasta el 2005 había quedado derogado. Bueno, ahora se está en uno de los artículos que se quiere aprobar hoy a la noche. También va a pasar algo con los celulares, con los celulares y todos los electrónicos que se fabrican en la Tierra del Fuego. Por un lado, el gobierno en las últimas horas se anunció este plan de 30 cuotas con una tasa de interés subsidiada para que fomentar el consumo de celulares, televisores y heladeras. Pero por otro, está aumentando la tasa del impuesto interno, la está llevando del 7 al 10,5%. Y eso las empresas es un impuesto, bueno, decís, bueno, es un problema de las empresas fabricantes o ensambladoras de Tierra del Fuego. No es así, porque también eso inmediatamente lo van a trasladar a los precios de venta al público. Ya estamos pagando celulares y electrónicas en general mucho más caro que el resto del mundo por esta política de incentivo en Tierra del Fuego. Bueno, ahora va a aumentar un poco más si se aprueba esta nueva tasa. Y también el tercer impuesto que afecta a la gente es el cambio en la obra social que pagan el monotributo. Esto no afecta a todos los monotributistas, sino a las categorías medias para arriba. Se va a multiplicar entre 3 y 5 veces lo que vos pagás de el impuesto, la tasa, para que va a las obras sociales para que te acepten en el caso de los monotributistas. También está haciendo aprobación, tiene cierta lógica, en el sentido venía muy atrasado, pero bueno, va a ser un nuevo golpe al bolsillo. Javier, cuando ves esto que está en el presupuesto, ¿qué te genera? Una tremenda irritación. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que esto te prueba que el Estado es una organización criminal y que se financia con una fuente coactiva que se llaman impuestos, que son un robo. Es decir, vos no pagás voluntariamente esto. Recordá siempre esto. Al Capone lo acusaron de ¿qué? De asesino, lo acusaron de traficante. ¿Y por qué fue preso? Por no pagar impuestos, porque la de la casta no se toca. Lo que te están diciendo, se está destrozando todo. Hay que ajustar, pero ellos no ajustan. ¿Yo qué dije cuando arranqué? Te crece 78% la recaudación y vos estás asumiendo que vas a tener 60% de inflación. Eso quiere decir que tu recaudación está aumentando porque estás subiendo los impuestos. Digo, Alfredo ahí lo acaba de contar, digamos, de manera correcta. O sea, digo, hay impuestazos por todos lados. Es decir, y además, cuando baja, el gasto no baja, sino que sube, porque sube más que la inflación, y lo hace aún a pesar de que te está ajustando los subsidios al sector privado. Es decir, fíjate esto, la casta política, para continuar con las transferencias que te hace, y ellos expanden su gasto. Es absolutamente inmoral, es absolutamente violento. Es más, una de las cosas con la que yo arranco la presentación, una de las cosas que digo es, yo no puedo votar presupuestos que tengan déficit fiscal, porque además es inmoral eso. Porque vos tenés déficit fiscal, lo tenés que financiar. Sí, tenés que buscar cómo y ahí aparecen los impuestos. Voy a ir un minuto más al Congreso y ya vuelvo con Javier. Saludo a Rodrigo de Loredo. Rodrigo, buenas noches. José del Río te saluda. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿cómo estás sintiendo ese debate tan caliente? Bueno, es un debate, digamos, vacío, de cartón, porque la verdad que descreo absolutamente de estos presupuestos. Creo que no creen ni ellos en este presupuesto, descreo que van a cumplir las propias metas que se están consignando. No vamos a acompañar ninguna de las propuestas de aumento impositivo, no vamos a acompañar la prolongación de facultades para que apliquen retenciones, no vamos a acompañar las
concesiones que les dan a los sectores gremiales permanentemente. No vamos a acompañar este caballo de Troya que se insinúa como una aplicación equitativa del impuesto a las ganancias a los jueces, pero que esconde una estrategia de deslegitimización de la justicia y cuando no de paralización gremial de la misma para que se entorpezcan los procedimientos judiciales contra el poder. Pero ¿sabes qué, José? Por lo menos nosotros tampoco les queremos dar más excusa a esta gente. Ni le queremos dar más discrecionalidad, porque la carencia de presupuesto es aumentar la discrecionalidad, ni le queremos dar más excusas para que sigan construyendo su narrativa en donde siempre buscan culpables en otro lado. La verdad que ellos volvieron al fondo, la verdad que ellos volvieron a tomar empréstitos, la verdad que ellos tuvieron una oposición que no los bloqueó, de manera que esta Argentina pobre y desigual es responsabilidad exclusiva y autónoma de ellos. Esa es la propuesta, la postura que nosotros tenemos al respecto. Por eso es que hemos decidido, como históricamente ha hecho el radicalismo, conceder que tengan esta herramienta presupuestaria para que cuanto menos sea una hoja de ruta de control, para que les disminuya la discrecionalidad, y no le vamos a acompañar ninguno de los otros disparates que tiene un presupuesto en el cual ni siquiera ellos creen, José, tampoco creen ellos en esto. Y sí me parece muy interesante la pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué no, cuando las papas queman, no aplican su plan, digamos, ¿no? ¿Por qué no crean más puestos laborales para cubrir la necesidad del sector privado? ¿Por qué no crean más programas sociales para eliminar la pobreza? ¿Por qué no emiten más decenas de billones de pesos? ¿Por qué cuando las papas queman, al final del día, quieran o no, se ven obligados a tener que hacer aumentos de tarifas, se ven obligados a tener que intentar, aunque sea falazmente o engañosamente, disminuir el déficit? Me parece que también, de alguna manera, este presupuesto escaso, del cual nosotros no creemos y ellos tampoco, es una especie de rendición ante la realidad. Se rinden ante la realidad. Los realismos mágicos que ellos fueron construyendo, evidentemente, son insostenibles cuando las papas queman. Rodrigo, ¿a qué hora se prevé que se cierre este debate? Bueno, como es el país, digamos, tenemos un parlamento que funciona como la Argentina, no tenés ninguna hoja de ruta, no sabes cuándo se tratan los temas, tendríamos que arrancar las sesiones a la mañana y no a las 5 de la tarde y terminarlo a las 4 de la mañana. Una catástrofe, digamos. El largo plazo acá es de 40 minutos. Yo creo que se va a estar cerrando a las 4 o 5 de la mañana. Pero no descarto nada, José, porque la verdad es que estas sesiones también han traído sorpresas permanentemente, de manera que en principio estarían cerrando a las 4 o 5 de la mañana. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, José. Javier, quiero compartir con vos este otro informe que tiene que ver con un debate muy profundo que se está dando, que es la justicia. Y te voy a preguntar tu opinión. Paz Rodríguez Niel, contanos de qué se trata. Mira, José, el gobierno está proponiendo que todo el Poder Judicial, todos los poderes judiciales paguen ganancias. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, hoy en día de los jueces nacionales y federales, el 25% paga ganancias. ¿Qué pasa con el otro 75%? Está exento. ¿Por qué paga el 25%? Porque una reforma del año 2016, que empezó a regir en 2017, dispuso que a partir de 2017 todos aquellos que ingresaran al Poder Judicial o todos aquellos que se convirtieran en jueces tenían que empezar a pagar. Entonces todos los demás no pagan ganancias. Ahora bien, fíjate el número que presenta el gobierno. El gobierno dice que 237.000 millones de pesos, 237.000 millones de pesos, es lo que el año que viene, si no se aprueba esta reforma, se va a dejar de percibir porque el Poder Judicial, los poderes judiciales no pagan ganancias. Ahora bien, este número es un número bastante engañoso porque en realidad lo que está haciendo el gobierno al presentar esto es hablar no solamente de la justicia nacional y federal, sino de todos los poderes judiciales que se fueron enganchando con esta misma lógica de, bueno, si no paga el Poder Judicial Nacional, entonces tampoco pagamos en las provincias. Ahora bien, fíjate qué interesante lo que plantean desde el propio kirchnerismo, Vanessa Siley, que ella representa uno de los gremios de los judiciales. Entonces, por supuesto, no puede avalar esto, porque estamos hablando no solamente de los jueces. Mira lo que dice ella. Ella dice, 4% de los que estarían alcanzados por esta reforma serían jueces. Todo el resto, 96%, son empleados judiciales. Así es como ella se planta en contra. Ahora bien, todo indica que esto no va a salir.
¿Por qué? En primer lugar, hay que ver si tienen los votos, pero incluso si los tuvieran, tienen algunas deficiencias de tipo legales este planteo. Por ejemplo, que no se debería poder hacer esto a través de la ley de presupuesto porque no está habilitada a hacer este tipo de reformas. Pero fíjate cómo para el kirchnerismo esto es una ganancia. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que está llevando a los jueces es a un lugar muy incómodo. ¿Por qué? Porque los jueces tienen buenos sueldos y no pagan ganancias. Y en segundo lugar, de esta manera, lo que consiguen es esto, instalar respecto de los jueces un tema que ellos difícilmente pueden sostener. Entonces, si no sale, bueno, en todo caso habrá sido un intento. Pero lo cierto es que lo que consiguen, sin ninguna duda, y esto lo decían desde Fernando Iglesias hasta Miriam Bregman hoy, es correr el foco de atención. ¿De qué? De un presupuesto que les resulta muy incómodo porque es un presupuesto de ajuste, a plantear el tema judicial, que es un tema que probablemente sea debatible, ahora no en este contexto, ¿no? Clarísimo. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Aroldos Estate, sin dudas más de lo que esperás. Mirá. Los Aroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Y hay datos nuevos de hoy de Jorge Giacobbe, la consultora Jorge Giacobbe, que salió a medir espacios políticos. Y esto es lo que dice de cara a la próxima elección, lo estamos viendo. Dice, aún sin saber quiénes serán los candidatos, ¿votará usted por alguno en los siguientes espacios políticos? Y hay una sorpresa, Javier, la fuente, lo reiteramos, es Giacobbe. Dice, en primera instancia, 32,8 Juntos por el Cambio. Y en segunda instancia, es una de las 3 encuestas que lo están planteando así, que aparecen los liberales o los libertarios con 23,6%. ¿Ustedes se mueven con encuestas, Javier? No, pero nosotros lo que hacemos es tomar todos los relevamientos que tienen un seguimiento y una metodología bien definida y a partir de eso vamos viendo las tendencias. O sea, en función de los promedios, eso tiene toda una lógica estadística matemática. Ahora, al margen de eso, acá lo importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta es que estamos a las puertas de terminar con el kirchnerismo. Estamos a las puertas de terminar con el kirchnerismo. ¿Lo ves de manera definitiva? Hay chances de que sea de manera definitiva. Es decir, si nosotros logramos poder meternos en el balotaje y de esa manera dejar atrás en el tercer puesto al kirchnerismo, eso es una ventana enorme, porque te imaginabas que un outsider dejara fuera del balotaje a una expresión como el kirchnerismo, eso es una primer buena noticia. Ahora, el tema es, esto no es trivial contra quién es el rival de Juntos por el Cambio y quién gana. Es decir, por ejemplo, yo te diría, si la segunda vuelta sería con alguien duro de Juntos por el Cambio, ¿sí? Eso sería una excelente noticia para Argentina porque de una u otra manera está terminado el kirchnerismo. Pues tendrías una gran proporción de los argentinos eligiendo por una solución que implique más libertad. Ahora, si llega a dominar en Juntos por el Cambio las alas tibias socialdemócratas, intervencionistas, ¿sí?, que están a la izquierda de lo que fue el pésimo gobierno de Macri, ¿sí? Ahí tenemos un problema grave, porque si ellos llegaran al poder, te traerían de vuelta el kirchnerismo y te harían que en el 2027 Máximo Kirchner sea el presidente de la Argentina.